Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Anaí Vera, hoy me toca acompañarlos como moderadora y tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este espacio de aprendizaje denominado Cadena de Valor IRCE, organizado por la Mesa de Equidad y Prosperidad. Queríamos compartir con ustedes, este webinar tiene como objetivo dar a conocer qué es la cadena de valor y cómo las empresas podemos integrar la sustentabilidad a esta, siempre teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y con qué objetivo? Y con el objetivo de que esto realmente pueda agregarles valor a nuestros procesos productivos y finalmente convertirse en una ventaja competitiva. Este es el inicio de una serie de espacios de aprendizaje que vamos a estar compartiendo desde el Pacto Global y específicamente la Mesa de Equidad. Y a continuación me gustaría darle la palabra a Clara Galeano. Ella es coordinadora de la Mesa de Equidad y quien nos va a poner también en contexto de las iniciativas que llevamos adelante a través de la mesa. Así que Clarita, buenas tardes, bienvenida, un gusto saludarte. Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de ver tanta gente conectada. De hecho, que nos impresionó la cantidad de participantes que se anotaron ayer. Hoy es un gran honor tener el privilegio de contar con grandes exponentes en el tema que vamos a tratar hoy. Gracias Gisela, gracias Roberto por brindarnos este espacio, por brindarnos sus conocimientos y estoy segura que esto va a ser un espacio bastante interesante y de mucho aprendizaje. Simplemente a modo de contexto quiero comentarles de que el Pacto Global lleva adelante a través de sus mesas temáticas todo lo que tiene que ver con iniciativas que puedan empujar, digamos, al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, la Mesa de Equidad y Prosperidad viene trabajando ya de hace varios años en función a los ODS 1, fin de la pobreza, hambre cero, que es el ODS 2, y 10, reducción de las desigualdades. Pero este año incorporamos también como marco estratégico de trabajo a los ODS 5, igualdad de género, y 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y bueno, en este sentido es que nosotros queremos compartir este espacio donde vamos a hablar de la cadena de valor y la RSE, cómo integramos la sustentabilidad a la cadena de valor. Puntos interesantes realmente de analizar y sobre todo si podemos eso plasmar también con algunas experiencias. Antes de arrancar, aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está detrás de esta organización, el equipo de aprendizaje, y ellos son la Asociación de Empleados Empresarios Cristianos ADEC, la APF, Banco Itaú, Financiera Bueno, también está la Fundación Saraquí, Iris, Retail SA, Universidad Columbia, Visión Banco. Muchísimas gracias a todos los compañeros por hacer posible este espacio y buenísima jornada a todos. Bueno, muchísimas gracias Clarita, realmente. Y así como mencionabas, el objetivo de este espacio de aprendizaje es que nosotros como empresas y como organizaciones juntos podamos apalancar los cambios que queremos que sucedan y que creemos importantes que sucedan para la sostenibilidad. Desde el pacto y desde los grupos de trabajo estamos trabajando justamente en eso y hoy para poder acompañarnos a comprender mejor estos temas y como empresa podemos aportar en este sentido, nos acompañan dos expertos quienes a través de su experiencia nos van a enseñar cómo poder abordar el tema de la cadena de valor y específicamente la vinculación con la sostenibilidad. Así que tengo el placer de presentarlo a Roberto Álvarez Esteves. Él es director de Excel Consultores, es auditor especialista en gestión de calidad, ambiental, seguridad, salud ocupacional, gestión de procesos, tiene más de 30 años de experiencia en todos estos aspectos, en la docencia, así que es vastísimo el currículum de Roberto, es un placer realmente contar contigo Roberto hoy y también presentarla a Giselle Lefebvre López, ella es directora de la agencia Proyectarse, con una vastísima experiencia en comunicación y en temas de responsabilidad social empresarial. Se desempeña como comunicadora organizacional y especializada en estos aspectos también. Es importante mencionar que Gisela y Roberto son socios y miembros del comité de RC de la ADEC.
Así que realmente les damos la bienvenida a ambos. Es un placer tenerlos y poder aprender de la mano de ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y queremos contarles también que mientras van sucediendo las exposiciones, nosotros habilitamos el chat para que puedan ir dejando sus preguntas a medida que van surgiendo, y al final de ambas presentaciones vamos a estar respondiendo también las mismas. Así que muchísimas gracias a nuestros disertantes, un lujo realmente tenerlos esta tarde, y Gisela, por supuesto, te paso la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias, Anaí. También para mí el gusto de poder acompañar en este proceso a la mesa temática. Y bueno, y con Roberto nos pusimos de acuerdo para intercambiar este espacio y poder compartir parte de nuestra experiencia con este tema. La cadena de valor y la responsabilidad social, en este caso nos vamos a enfocar en las empresas y de lo que vamos a estar conversando esta tarde, de qué se trata, cuál es el beneficio, cómo evolucionar hacia esta cadena de valor, como bien se mencionó. ¿De qué vamos a estar hablando específicamente? De la cadena de valor, un poco la parte conceptual para que se entienda de qué se trata, cuál es el rol de los proveedores en esta cadena de valor, la responsabilidad social de las empresas y el desarrollo sostenible, las herramientas para poder avanzar, no quedarnos solo con el marco teórico, sino ver qué hay y qué se está haciendo, y luego el espacio de preguntas para poder capitalizar un poco también todo esto que vamos a intercambiar con ustedes. Arranco con esta reflexión o con este comentario que hace Michael Porter, que es el impulsor de la metodología del valor compartido, y él habla de la ventaja competitiva no se puede entender al considerar a una empresa como un todo. Se deriva de las muchas actividades discretas que una empresa realiza en el diseño, producción, comercialización, entrega y soporte de su producto. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es una cadena de valor? Porque él está trabajando esto en el planteamiento de su reflexión desde esa cadena de valor que arranca desde la compra del insumo hasta la venta del producto o servicio. Entonces, él plantea como creador de esta metodología que es un modelo de planeación estratégica, la cadena de valor, que describe todas las actividades de las cuales la empresa requiere para crear un producto o un servicio. La compra de materiales hasta las actividades de promoción y venta. Es decir, esa planeación estratégica implica identificar los diferentes momentos, pasos, no solamente de cuándo voy a vender, sino todo lo que hay detrás. Como mencioné, fue creada esta metodología por Michael Porter, fíjense, ya es del 85 y todavía estamos reflexionando sobre este tema. Estamos tratando de incorporar la importancia, sobre todo, de que las grandes empresas puedan empezar a tomar, a apropiarse de esta metodología. ¿Para qué? Para poder lograr lo que dice el título principal, una cadena de valor. Y este modelo de la cadena de valor divide a la empresa en dos categorías, la primaria y la secundaria o de soporte. ¿De qué se trata esto? Acá pueden ver las primarias, la logística entrante, las operaciones, la logística saliente, el marketing y ventas, el servicio. Pero en la secundaria, que está todo el soporte, estamos hablando de la infraestructura, de la gestión de recursos humanos, la tecnología. Y acá, ¿esto para qué? Porque cuando hablamos de valor, esta cadena de valor, lo que se busca es optimizar el margen de ganancia. Hablamos de la competitividad, pero hablamos de una competitividad en la lógica de la responsabilidad social y la sostenibilidad, esa cadena de valor responsable como un círculo virtuoso de ganar, ganar. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué grupo de interés, de los diferentes grupos de interés con los que se vincula una empresa para, desde la adquisición de su materia prima hasta la venta de sus productos o servicios, qué grupo de interés está presente en casi todas estas actividades? A ver si alguien prende su micrófono y me dice cuál es el grupo de interés que ustedes ven que es un grupo que está en prácticamente todos estas etapas de las actividades primarias y secundarias de una empresa. ¿Cuál les parece? ¿Nadie se anima? Recursos humanos, sí. Puede ser recursos humanos, está muy bien porque estamos hablando de las personas
pero en este proceso, alguien que interviene, y en la lógica de nuestra conversación, alguien que interviene permanentemente en este proceso, ahí alguien levantó la mano, dice en infraestructura, es el grupo, cuando hablamos en términos de grupos de interés, son los proveedores. El grupo de interés proveedores está para contratar o seleccionar los talentos humanos, los recursos humanos para que la empresa funcione, para diseñar un proceso, para brindarnos un servicio de internet. Ahora estábamos hablando hace rato entre casa, decía, alguien está teniendo problema de conexión, todavía no se puede unir al grupo. ¿Por qué? Y hay un problema de conectividad con el proveedor. O nuestro auto no funciona bien, llevamos al taller, no nos arreglaron como queríamos, bueno, es un problema con el proveedor. En toda esta dinámica de las actividades primarias y secundarias, tiene un rol clave el grupo de interés proveedores. Y en eso vamos a centrar un poco esta presentación, estos breves minutos, para que Roberto después les pueda comentar qué herramientas tenemos para poder avanzar hacia ahí. Entonces, los proveedores en la cadena de valor, no es el currículum de los proveedores, no es currículum vitae, ahí el CV, sino que es cadena de valor. Después de los colaboradores, de los trabajadores de la empresa y de los clientes, son los proveedores el eslabón fundamental para que la empresa funcione. Desde la energía eléctrica que recibimos, la computadora que compramos, el papel en el que volvemos, el community manager que contratamos, es clave para que podamos brindar a nuestro cliente aquello que queremos que nuestra organización, de lo que queremos que nuestra organización genere una rentabilidad en la cual se destaque, que le funcione su proyecto comercial. Entonces, empezar a entender ahí, bueno, son tan importantes mis proveedores, pero si yo soy una empresa chiquitita o soy una empresa grande, empiecen a hacer memoria y decir con quién están trabajando y realmente se van a dar cuenta que su rol es el de proveedores. Lo que ellos hacen le afecta a lo que hace la empresa. Por eso los proveedores son claves entre los eslabones del funcionamiento de la empresa. Y fíjense en qué importante, lo que ellos hacen le afecta a lo que hace la empresa. Sí, y hay experiencias, ¿verdad?, de guardias de seguridad que no le dejaron entrar a una persona y el guardia de seguridad era tercerizado, pero la empresa dijo que era tercerizado, que no era la empresa. ¿En qué le afecta a la empresa el personal tercerizado, el rol de los proveedores en su reputación, en la gestión de su proyecto, en la atención al cliente? Realmente están en todas las etapas. En el embalaje, al final tengo un producto que es espectacular, pero el embalaje no fue el más adecuado o se destruyó, le afecta a mi producto o servicio. El círculo virtuoso de la responsabilidad social se potencia con la gestión de los proveedores. Si yo les digo a ustedes, empiecen a hacer números y coloquen en el chat el promedio de proveedores que tienen en la empresa, vayan anotando, vayan poniendo en el chat cuántos proveedores más o menos tiene su empresa. Y Roberto me va a ayudar a sumar para saber después en un ratito cuántos proveedores en total están vinculados a esta charla que nosotros estamos teniendo hoy, para que puedan empezar a entender esto de son fundamentales en el funcionamiento de la empresa, tienen un rol clave los proveedores. Por eso esta charla, este espacio, estamos centrando específicamente en ese grupo de interés dentro de la cadena de valor de una empresa. Ahora bien, estamos diciendo, recién decíamos, el círculo virtuoso de la responsabilidad social se potencia con la gestión de los proveedores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad social? A lo mejor para algunos que están en el día a día ya está ok con la responsabilidad social, manejamos el concepto, pero para los que no, y en general vamos a hacer un poco un recordatorio de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social y desmitificar también algunas prácticas que son importantes, pero que realmente no le vuelven socialmente responsable a las empresas, sobre todo cuando aparece un estándar internacional que es la norma ISO 26000, que es la norma de la responsabilidad social y que destaca particularmente, primero, que la responsabilidad social no es solo para las empresas, hablamos de un círculo virtuoso. Si queremos que sea un círculo virtuoso, no solamente van a estar las empresas, sino que tienen que estar también las organizaciones de la sociedad civil, en general las entidades sin fines de lucro, como la ADEC, por ejemplo, o como la Fundación Saraquí, que está participando en la Mesa de Equidad y Prosperidad,
pero también los entes públicos, hablamos también de alianzas público-privadas. ¿Qué dice en esencia la norma ISO 26000? La responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades, no solamente actividades, las decisiones, cuáles son sus políticas, sus sistemas, sus procedimientos, cómo contrata, cómo compra, cómo vende, y luego las actividades que ocasionan esos impactos que son ocasionados ¿dónde? En la sociedad y el medio ambiente. Hasta ahí todo bien. Después viene el desafío otra vez, que se caracterice por un comportamiento ético y transparente. Fíjense, esto es un dato sumamente importante, ético y transparente, que genere ¿qué? Estamos hablando de sostenibilidad, que contribuya al desarrollo sostenible en primer lugar y que esté integrada en toda la organización para que se pueda llevar a la práctica en todas las relaciones de la empresa, con sus trabajadores, con sus proveedores, con la comunidad, con los clientes, con la sociedad, con todos. Y aquí, de vuelta, un recordatorio también, el concepto de desarrollo sostenible, que es lo que nos mueve acá, y recordar un poco que todo esto no lo estamos haciendo como un verso romántico y porque todos queremos que se instale este tema para ponerse de moda. No, queremos que se instale y que se ponga de moda, pero para que pase de la prédica a la práctica y que vayamos evolucionando. Por eso ya no es solo la empresa, sino ahora hablamos de la empresa y su cadena de valor. El desarrollo sostenible, que también viene un poco un año antes que Michael Porter diseñe esta metodología de la cadena de valor, porque en el 86 se estableció el concepto y la definición de desarrollo sostenible. ¿Y qué dice esta definición? Aquel desarrollo que es capaz de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las oportunidades y recursos para que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, vamos empezando a atar esto. Cuando hablamos de responsabilidad social, decimos que es la responsabilidad, no la obligación de una empresa o de una organización en relación a sus impactos, y que estas actividades, estas decisiones, estos sistemas, estas políticas tienen que estar orientadas para contribuir al desarrollo sostenible. La gestión de la responsabilidad social no es competencia de un solo área, de una sola área de la empresa, sino que tiene que estar impregnada, integrada, funcionando en toda la organización. El área de compras no necesariamente cae en el área de responsabilidad social de la empresa. Sin embargo, el área de responsabilidad social o sostenibilidad, o como le llamen dentro de su organización, es la que tiene que estar impulsando y monitoreando para que en el proceso de compra se incluyan estos criterios de sostenibilidad, estos criterios de responsabilidad social y ambiental. Responsabilidad social, entonces, entendida como la decisión voluntaria de ir más allá de la ley. No solamente cumplir con la legislación fiscal, con la legislación laboral y con aquella que está vinculada al ámbito de operaciones de mi empresa, sino ir más allá. La gestión socialmente responsable, hacernos cargo en la empresa de los impactos negativos que genera nuestra operación en la sociedad y el medio ambiente, no es una ley. De hecho, que si aparece una ley, va a dejar de ser responsabilidad social y va a pasar a ser obligación social. Entonces, no esperar que venga una ley, sino anticiparnos y empezar a ocuparnos realmente de ir más allá. Ocuparse de otros temas que están más allá del negocio. Hace rato hablaron del ODS 5, equidad de género, igualdad de género, del ODS 1. Entonces la empresa puede decir, no, eso no es lo mío, mi negocio es, en todo caso, el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. Pero ¿acaso no puedo igual promover la igualdad de género, la equidad dentro del funcionamiento de mi empresa? ¿Acaso no puedo tomar también el ODS 3, salud y bienestar, y procurar que mis colaboradores tengan una mejor salud ahora que estamos volviendo de la pandemia y nos estamos reencontrando otra vez los problemas de salud mental que están apareciendo? Entonces, yo con eso no hago negocios, pero le afecta positivamente a mi negocio. Entonces, ocuparnos de otros temas que no necesariamente son para hacer negocios, pero sí le van a ayudar a prosperar a mi empresa, a mi organización. Cumplir la ley le permite a la empresa operar. Ingresar en este terreno de la responsabilidad social le permite a la empresa prosperar.
Y en esta línea, asumir las metas de los ODS, no solamente decir como si fueran esas barajas de colores que yo digo, este color me gusta, este me gusta, no. No se trata de decir yo estoy con los 16 ODS, ya que un ODS no aplica acá en Paraguay. Yo apoyo los 16, yo hago algo por los 16. Perfecto, pero ¿cuál tiene que ver con el negocio que desarrolla tu empresa? ¿Cuál es aquel donde lo que vos estás haciendo, tus operaciones están impactando? Ahí es donde hay que intervenir. La meta de ese ODS es la que yo tengo que asumir y hacerme cargo de ese impacto. ¿Para qué? Para poder realmente demostrar que no solamente lo digo, sino que lo hago. No solamente estoy diciendo yo apoyo el desarrollo sostenible, apoyo el objetivo de desarrollo, sino que me estoy ocupando de esta manera. Las metas de los ODS están ahí nomás, a la vuelta de la esquina, a punto de vencer. Estamos hablando de que su plazo es el 2030. Por eso también todas estas iniciativas son muy importantes, porque cuando se pone de moda la gente empieza a hablar de los temas. Pero la idea es, cuando hablamos de evolucionar, dar un paso más allá. Hablar de estos temas, pero para intercambiar mejores prácticas que puedan tomar otras empresas y organizaciones para empezar a entender de qué se trata esto y cómo mi organización, mi empresa, realmente puede empezar a contribuir, pero a actuar también coherentemente hacia estos desafíos. Entonces, ahí es como que tenemos tres miradas que comenzamos a aplicar para poder entender de qué se trata esto. Y lo primero es reconocer qué cosa, en línea con los proveedores, y decimos que son un eslabón clave. Entonces empecemos a reconocer a estos proveedores que son críticos para el funcionamiento de nuestra empresa, de nuestra organización, y también a los estratégicos. Por ejemplo, un proveedor estratégico puede ser para Visión Banco, la Fundación Saraquí, porque tienen una política de inclusión laboral de personas con discapacidad. Sin embargo, Visión Banco es especialista en los temas de transacción, en los temas de intermediación financiera, pero no en inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces le contratan a la Fundación Saraquí para que les dé ese soporte. Ese es un proveedor estratégico. Entonces empezar a identificar los proveedores críticos y los proveedores estratégicos. Reconocer, lo primero. Lo segundo, no basta con reconocer, tenemos que gestionar. ¿Gestionar qué cosa? Gestionar iniciativas formales de actuación. ¿Qué significa eso? Sistemas y prácticas. La responsabilidad social es voluntaria, pero no voluntarista. Necesitamos una estructura, un plan, un mapa de ruta que nos permita decir por acá nos vamos a ir y luego evaluar para ver cómo nos fue, para poder tomar las medidas correctivas y para poder seguir avanzando. Y un poco sobre esto enseguida nos va a hablar Roberto, y que es iniciativas formales de actuación, sistemas y prácticas, así como dice la norma ISO 26000, el impacto de sus decisiones y actividades. Y finalmente comunicar, pero no comunicar por una cuestión de hacer alarde de lo que estoy haciendo, no, sino que ese diálogo, esa escucha activa, ese intercambio para ver si realmente estamos llegando, pero en línea con lo que decía Michael Porter. Si nosotros queremos obtener una ventaja competitiva, tenemos que comunicar para que desde el conocimiento informado nuestro cliente, nuestro aliado, nuestro proveedor tome una decisión de compra, nos elija. La sociedad nos dé la confianza, el cliente compre una vez pero siga comprando y se quede con nosotros, y nuestros otros aliados realmente nos permitan entre todos ir creciendo y colaborando con este proyecto de la cadena de valor y en particular con los proveedores. Ahora bien, ¿cómo volver socialmente responsable a la empresa desde la gestión de los proveedores? Eso nos va a contar ahora Roberto. Por mi parte, acá les dejo picando y vamos a sumar después la cantidad de proveedores que están participando en forma indirecta con nosotros en este espacio. Roberto. Muy bien, gracias Gisela. Entonces, ahora vamos a desarrollar una propuesta de un itinerario, de una hoja de ruta. Como decía Gisela, es muy importante contar con esta hoja de ruta para poder implementar estas acciones que queremos tomar sobre la cadena de valor. En primer lugar, una reflexión. Y quiero poner
observación de todos los participantes que en la historia del desarrollo empresarial siempre fueron las grandes empresas y los organismos del Estado, que son, digamos, también organizaciones muy importantes, las que han impulsado el desarrollo y el cambio organizacional. Y la principal herramienta que han usado para esos desarrollos es exactamente la gestión de la cadena de valor y la gestión de sus proveedores, ¿sí? Entonces, los grandes compradores, las empresas automotrices, las empresas petroleras, las empresas del Estado, las grandes proveedoras de alimentos, las grandes cadenas de retail, esas empresas que tienen muchos proveedores, y esos son solamente ejemplos, ¿verdad? Todas las empresas importantes, esas empresas son las que estiran de cierta manera a sus proveedores. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede estirar a los proveedores? Vamos a ver una propuesta que de ninguna manera intenta hacer una única receta, sino no es más que una propuesta o un modelo posible para implementar esta gestión con los proveedores. Y lo decidí presentar en algunos pasos para hacerlo nada más comprensible, ¿sí? Entonces, vamos a ver este itinerario para la implementación. Estos detalles abre un poquito aquella cadena que Gisela nos presentaba en 3 pasos comprimidos o en 3 criterios. Vamos a abrirlos en más pasos aquí para entenderlo con más detalle. Lo primero que tenemos que hacer es establecer o adoptar un modelo. Establecer quiere decir crear un modelo propio. Adoptar quiere decir adoptar alguno de los modelos que ya existen para hacer una evaluación. Que yo les quiero aclarar que la evaluación no es solamente una evaluación en sí, sino también es un itinerario de trabajo para el proveedor, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí algunos ejemplos en pantalla, ¿verdad? Yo voy a poner en primer lugar y darle mucho destaque al ejemplo de los indicadores ETOS, que más que indicadores son efectivamente una hoja de ruta bien concreta y una propuesta concreta para que las empresas puedan desarrollar su cadena de valor. Entonces nosotros podemos transmitir esto a los proveedores y decirle, mira, señor proveedor, este va a ser el modelo con el cual te vamos a evaluar, capacitar, etcétera, conforme los pasos que vamos a ver a continuación. Otros modelos existen, hay una norma ISO. Las normas ISO siempre son un poco genéricas y generalmente no se aplican solas, ¿verdad? Pero hay una norma ISO de compra sustentable. Y otros modelos como los que puse acá, RAPS, Meta, EcoVadis, ¿verdad? Son otros modelos, ¿verdad? Que se pueden adoptar. Hay que adoptar el modelo que se adecue más a mi negocio, ¿verdad? El más a mi negocio. Por eso valoramos el modelo ETOS, que es un modelo casi universal. Este modelo RAP, por ejemplo, es un modelo más vinculado a la cadena de valor o apuntada hacia la industria de la confección, ¿verdad? Por eso en Paraguay tiene algunas empresas, por ejemplo, empresas que hacen bajo régimen de maquila prendas de vestir, entonces es muy usada ese modelo. Bueno, entonces el paso 1 es yo comprador, yo contratante, elijo un modelo o varios modelos que le voy a transmitir a mis proveedores. Puedo desarrollar un modelo propio también. Fíjense que no es lo mismo un frigorífico que va a estar comprando a lo mejor ganado, y entonces mi modelo va a ir en cosas como ser el tema del trato hacia las personas que trabajan en los establecimientos ganaderos, va a ir en relación al tema de los bosques, es muy importante, al cuidado del agua, o digamos yo soy un banco importante y bueno, a lo mejor el enfoque va a ser diferente, voy a contratar gente de limpieza. A la gente de limpieza no le voy a preguntar acerca del cuidado de los bosques, le voy a preguntar el trato a su personal, el comportamiento ético, temas vinculados al bienestar del personal. O sea, lo que quiero destacar es que el modelo que adopte tiene que tener una relación con el negocio de la empresa y tiene que tener una relación con el negocio del proveedor.
Muy bien. Siguiente paso, entonces, es seleccionar a los proveedores críticos, que ya había mencionado Gisela, ¿verdad? Y podemos usar algunos criterios. Podemos usar criterios económicos, ¿verdad? Por ejemplo, los proveedores, digamos, a los que más que mayor volumen de compra tengo con esos proveedores, ¿verdad? Que los proveedores que más me facturan, digamos, ¿verdad? Pero puedo adoptar también otros criterios. Por ejemplo, puedo adoptar criterios de temas sociales, ambientales, éticos. Puedo elegir aquellos proveedores que pienso que van a tener una mayor incidencia o tienen un mayor riesgo desde el punto de vista social, ambiental o ético. Desde ese punto de vista, por ejemplo, si a un proveedor yo le compro servicios, digamos, de programación o le compro inclusive software ya desarrollado, a lo mejor a ese proveedor a quien le compro un software desarrollado, ese proveedor me está facturando un monto muy importante, pero digamos los riesgos sociales y ambientales de un proveedor de servicio de limpieza, por ejemplo, van a ser mayores porque emplea más personas, porque tiene más riesgo, porque el negocio es más comprometido. Entonces, tal vez pueda adoptar un criterio social ambiental, porque finalmente lo que quiero es arrastrar a los proveedores hacia un mayor beneficio ambiental, social, ético, para ellos y para nuestra organización. Muy bien. El siguiente paso que tengo que hacer es comunicar a esos proveedores el modelo elegido y tengo que capacitarle a los proveedores, ¿verdad? Porque de nada sirve digamos, pasarle a los proveedores un modelo en el cual esos proveedores no puedan a lo mejor entender la terminología o lo que busco o qué pasos tienen que dar ellos. Entonces, lo ideal es ofrecerles a los proveedores una capacitación acerca del modelo seleccionado, ¿no? Entonces, darles también una capacitación y darles un tiempo y un itinerario de implementación, ¿verdad? No hacer como a veces vemos algunas organizaciones que erradamente dicen, bueno, a partir de dentro de 15 días estos son los criterios. Entonces, corro inclusive el peligro de que estos criterios que se hicieron con el objetivo de desarrollar mejores proveedores dejen a algunos proveedores sin chance de un crecimiento y una adecuación. El paso siguiente podría ser promover una aplicación voluntaria del modelo. Esto es como para ir calentando motores con mis proveedores, ¿verdad? Todavía no lo hago una exigencia, todavía no lo hago un criterio de selección, pero le digo a los proveedores, vamos a hacer un ejercicio donde ustedes, por ejemplo, se autoevalúen conforme al criterio que yo elegí o el que yo establecí, y ustedes me van a presentar 5 proyectos que van a ayudarles a mejorar su resultado de su autoevaluación. Entonces, ya les entreno, les familiarizo con la herramienta y ya les pido algún resultado, digamos, voluntario, algún resultado seleccionado por el mismo proveedor, y de esta manera ya voy impulsándoles hacia un cambio, hacia tomar acciones concretas, ¿verdad? Aquí ya vamos caminando con cosas concretas. Un siguiente paso que podrían dar las empresas es ya adoptar un esquema de evaluación formal. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, adoptar un esquema, muchas empresas compradoras muy importantes adoptan una norma y piden a un auditor externo que le haga, o desarrollan su propia norma y piden a un auditor externo que haga una evaluación de sus proveedores. Esto ya es un poquito más formal, ¿verdad? Y como resultado de esa evaluación hecha por un tercero, y ahí hay que ver si el costo de esa auditoría lo va a pagar, en algunos casos lo pagan los proveedores, en otros casos los paga el comprador, y entonces hacemos esa auditoría, ¿verdad? Y lo traducimos en un criterio de selección. Esos criterios de selección, otra vez, pueden ser un estándar mínimo. Puedo yo hacer una bonificación por puntaje. Por ejemplo,
a los proveedores que tengan mejor desempeño de acuerdo a este criterio de sustentabilidad, entonces yo les voy a dar una preferencia o una bonificación o un mejor puntaje, o alternativamente también podría ser, por ejemplo, que no sea un sistema de bonificación, sino sea un sistema, por ejemplo, de un criterio mínimo. Por ejemplo, hay que alcanzar 70 puntos para estar habilitado como proveedor de esta empresa. Muchas grandes empresas multinacionales adoptan este tipo de criterio. Bueno, hay que alcanzar un determinado puntaje, ¿verdad? Entonces ahí voy levantando la vara gradualmente para levantar, digamos, el desempeño de sostenibilidad de mis proveedores. Muy bien. Y ahí vamos entonces a un criterio ya completo y con esto, digamos, tenemos ya un itinerario completo de implementación. Pienso que la mayoría o muchos de los participantes en esta actividad, en este seminario, tal vez no conozcan o no se puedan imaginar de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluar a los proveedores o de establecer un criterio para los proveedores. Entonces, voy a presentar un pequeño ejemplo que está extraído de varias diferentes modelos para que ustedes puedan adquirir un conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos de desarrollo de proveedores. Bueno, por ejemplo, generalmente estos modelos tienen dimensiones. Entonces, por ejemplo, podemos tener en primer lugar una dimensión ética. Y en esa dimensión ética vamos a tener varias preguntas, 10, 15, 20 preguntas. Una pregunta va a ser esta, puede ser esta. ¿Cuenta su organización con un código de ética? Probablemente esta pregunta va a venir a continuación con otra pregunta adicional. ¿Ha difundido usted un código de ética? El código de ética es conocido por todos los funcionarios de la organización. Siguiente pregunta podría ser, ¿existe un mecanismo de denuncia de violaciones al código de ética? Entonces, fíjense que estas preguntas que se pueden contestar, por ejemplo, con un sí o con un no, en realidad están estableciendo un estándar. Entonces, una empresa que conteste esta pregunta, ¿cuenta su organización con un código de ética? No. Entonces, digamos, no gano puntos por contestar que sí a esta pregunta. Entonces, si yo hago un autodiagnóstico, digo, bueno, algo que puedo hacer es hacer un código de ética. Entonces, es un proyecto que puedo implementar para mejorar mi sostenibilidad, en este caso, desde la perspectiva del comportamiento ético. ¿Se dan cuenta cómo ustedes, como a través de unas preguntas de evaluación, realmente estamos estableciendo un modelo, un estándar, ¿verdad? Y si dije que su organización cuenta con un código de ética y lo ha difundido y todos los conocen, pero no hay un mecanismo de denuncia, entonces, bueno, quiere decir que en este tema del código de ética tengo 80 puntos y si quiero alcanzar 100 puntos, voy a implementar ese último ítem que es un sistema de denuncias que sea anónima o que sea un sistema de denuncias sencillo. Bueno, la dimensión ambiental. ¿Cuenta su organización con un sistema de segregación y disposición de residuos? Esta es una pregunta de la dimensión ambiental. Acá van a ir preguntas sobre agua, sobre huella de carbono. ¿Ha medido usted su huella de carbono? ¿Tiene una iniciativa para mejorar la contaminación, de reducción de la contaminación, minimización del uso de la energía, etcétera, etcétera? Y dos dimensiones más no son las únicas dimensiones, ¿sí? Estos son nada más ejemplos. La dimensión social, que puede tener una vertiente del público interno, o sea, hacia adentro. Por ejemplo, cuenta con su organización con una política para promover la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación. Esa política es conocida, se ha difundido esa política, es conocida por todos. Entonces, aquí nuevamente hay una propuesta, ¿verdad? Alineada, por cierto, con los ODS, de establecer y publicar una política de igualdad de oportunidades y, digamos,
combate a la discriminación, ¿verdad? Entonces, eso puede ser también una propuesta. Y mirando la dimensión de los proveedores, ¿realiza usted en su empresa control de cumplimiento legal, seguro social, salud y seguridad, medio ambiente a sus proveedores? Y acá lo que estamos es impulsando que la cadena de valor no se quede solamente en mi proveedor, sino que mi proveedor también trabaje con sus proveedores. Fíjense, porque esta es para el proveedor de mi proveedor. Yo le voy a preguntar a mi proveedor, ¿vos trabajás con tus proveedores? Y en alguna oportunidad yo pregunté en una organización, ¿ustedes cómo hacen con el tema de salud y seguridad cuando construyen obras? Y me dicen, nosotros hacemos un contrato donde dice que el proveedor es totalmente responsable y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Bueno, por cierto que eso no es tan fácil de deslindar la responsabilidad. Si viene un accidente en tu empresa, en tu territorio, en tu administración, no es tan fácil decir, yo no tenía nada que ver, esto es un empleado del proveedor y que él se vea, ¿verdad? Pero por otro lado, demuestra que no estoy trabajando para proyectar un esquema de responsabilidad social hacia mis proveedores. Entonces, esta también constituye una propuesta. Y así entonces un modelo nos va a llevar de la mano a tener primero un modelo de implementación, luego una evaluación y finalmente lo que queremos nosotros es una iniciativa para que nuestros proveedores vayan progresando, adopten este modelo y vayan caminando gradualmente con ideas concretas hacia un mejor desempeño de sostenibilidad. Y termino diciendo transmitiendo esta reflexión de Kofi Annan, un exsecretario general de la Organización de Naciones Unidas o las Naciones Unidas, que decía lo siguiente: las empresas, nosotros, las personas que trabajamos en las empresas y nuestras empresas, no, le voy a hacer una pequeña cambio de ahí de tiempo. No podemos permitirnos ser considerados el problema. Si trabajan en colaboración con los demás agentes de la sociedad, las empresas hemos de ser parte de la solución. Entonces nosotros estamos llamados a través de la influencia de nuestras organizaciones a transmitir esta ola positiva hacia el resto de la organización. Y lo debemos y lo podemos hacer a través de organizaciones que van a estar motivadas motivadas por un interés que en principio tal vez no es tan social como es el de seguir haciendo negocios. Pero este es el enganche para ir construyendo un mundo mejor desde las empresas hacia las empresas. Muy bien, y con esto termino y ya podemos le paso a Anaí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Roberto, Gisela, qué clarísimo realmente hacernos comprender este tema de la cadena de valor. Vamos a retomar algunos aprendizajes, pero a continuación me gustaría darle la palabra a Marlene Araujo para continuar con el espacio de preguntas. Muchísimas gracias, Roberto y Gisela. Y acá tenemos varias consultas de los participantes. Justamente nos consultan si con todo esto de la pandemia, esto pudo haber generado algún impacto en la restricción de estos estándares que mencionaste, Roberto. Bueno, sí, ciertamente que la pandemia introdujo un desafío para todos estos estándares, ¿verdad? Porque siempre cuando nos encontramos ante una situación de crisis, la escala de valores se modifica y pasa a ser lo más importante la supervivencia empresarial. Y eso es normal, ¿verdad? Entonces, nos fuimos a trabajar a nuestra casa, muchas empresas enviaron a sus trabajadores a trabajar en su casa sin muchos, por ejemplo, cuestionamientos si ese trabajo en la casa, qué impacto social iba a tener. Y lo señalo nada más que como un ejemplo, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad
es que esos cambios que se dieron por una cuestión de supervivencia no se queden como un nuevo estándar de la industria, ¿verdad? Entonces, muchas organizaciones están reaccionando. Pongo un ejemplo concreto y sencillo, ¿ya? Para evitar el sobreestrés en el trabajo, hay muchas organizaciones que han establecido protocolos de horarios. Entonces, si me envían un WhatsApp del trabajo a las 10 de la noche, hay una política oficial de la empresa que dice que yo no estoy obligado a contestarlo en el momento, ¿verdad? Entonces, si esa política se publicita en la empresa, nosotros estamos permitiendo un equilibrio entre la vida personal y las personas, la vida personal y el trabajo, perdón. Estamos promoviendo un comportamiento ético con nuestros empleados, que es un elemento, por ejemplo, del comportamiento ético, que a su vez es un elemento muy importante de la responsabilidad social. Así que ciertamente la pandemia nos obligó a lo mejor primero nos cambia el escenario, nos obliga a tomar acciones de emergencia. Lo importante es que las organizaciones no institucionalicen esas medidas que se tuvieron que tomar digamos, sin mucha reflexión. Perfecto. Acá tengo otra consulta. Dice, dentro de este proceso, ¿qué se puede decir que es más importante? Examinar profundamente procesos en la cadena de valor que estuviste mencionando. Otro, que los colaboradores realmente estén involucrados y aporten. O tener una comunicación muy adecuada de dicho proceso de manera clara y transparente. O tendría que ser una mezcla de todo. ¿Cuál consideran de los tres más importantes, o si es una mezcla de todo esto que se mencionó? Gisela, yo lo dejo eso. En Gisela, sí, Gisela. Bueno, y en particular, justamente estaba leyendo ese mensaje en el chat, esa consulta, y lo que yo puedo decir es que la comunicación, o sea, lo que vamos a comunicar es el resultado de la gestión. Entonces, lo primero es definir la política para poder comunicar esa política. No podemos comunicar algo si es que no tenemos la materia prima. La comunicación es un activo intangible que se materializa a través, en este caso, de la gestión de las distintas áreas que hacen a la empresa. Si yo quiero hablar de cuán preocupada y ocupada está una empresa por la salud mental de sus colaboradores, ya que Roberto puso el ejemplo del estrés, yo tengo que decir que mis colaboradores trabajan en este tiempo, tenemos este horario, tenemos este tipo de actividades que buscan el equilibrio personal y laboral, y ahí yo puedo comunicar eso porque traduzco en un lenguaje para que eso pueda, de vuelta, traducirse en competitividad para mi empresa, para esa decisión informada a la hora de comprar que mencionaba hace rato. Entonces, en primer lugar, por eso yo ponía estos tres pasos, que es como el orden que hay que seguir: reconocer dónde estamos parados para poder priorizar, gestionar esto que identificamos en el reconocimiento, y eso nos va a generar los insumos para poder comunicar. Entonces, son como pasos que hay que ir dando, donde necesitamos un diálogo permanente a nivel interno y luego a nivel externo en función a cada grupo de interés al que afecte o en el que esté involucrada esta propuesta de política, de acción, de proyecto. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta, Gisela y Roberto. Dice, si las empresas no tienen código de ética, ¿pueden con una política de compras clara lograr mejoras en la cadena de valor? La respuesta corta es sí. Se puede lograr con una política de compras, lograr mejoras en la cadena de valor. Sin embargo, si la pregunta es, ¿lo recomiendo? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el código de ética tiene una digamos, proyección de un 80% hacia mi público interno. Entonces, esto es como el papá exigiéndole algo a los hijos, ¿verdad? O sea, yo primero tengo que ser el ejemplo y luego tengo que exigirle a mis hijos una conducta ejemplar, ¿verdad? Entonces, las empresas que quieren trabajar en una cadena de valor, lo interesante, y hemos hecho ejercicios de este tipo aquí con el equipo AD, con Gisela, Marlene y el equipo, donde primero
le hacemos a las empresas hacerse su propia autoevaluación? A la empresa contratante, digo, ¿verdad? Y luego a los proveedores, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y hay que destacar que un código de ética es mucho más abarcante que una política de compras. Mucho, mucho más abarcante. Tiene muchos elementos, elementos de no al soborno, políticas de regalo, políticas de compra, protección a la libre competencia. Son algunos de los elementos que van a estar presentes en un código de ética. También llamado, por cierto, código de conducta. Así que es mucho más abarcante y tenemos que ser siempre conscientes de que nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y ya la última pregunta, tanto para Giselle y Roberto, preguntan si una empresa pequeña, si aún no trabajó con sus proveedores, ¿cuál sería el primer punto a tocar? Y la misma pregunta si es una empresa grande, si aún no tuvo ningún trabajo con su cadena de proveedores. Me permito comenzar acá. Una cosita, Roberto, que es para redondear lo que vos dijiste. La política de compras o la política de vínculo con los proveedores puede ser para iniciar el proceso, pero en realidad cuando hablamos de cadena de valor, los proveedores son un eslabón de esa cadena de valor. Entonces yo me quedo pensando que con una política de compras, aunque tenga un enfoque de sostenibilidad, yo estoy trabajando mi cadena de valor, en realidad estoy trabajando solamente una parte de la cadena de valor. Por eso el código de ética es el abarcante porque cubre a todos los grupos de interés con temas transversales que permean, que cruzan a todos los grupos de interés comenzando por la casa. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, un poco para responder a esta última pregunta, sea una pequeña empresa o una gran empresa, tiene que comenzar por la primera puertita que yo les había mostrado, que es reconocer, identificar cuáles son esos impactos que la operación de la empresa para poder llevar adelante su negocio está generando. Al identificar esos impactos, entonces empieza a calificar o le puede poner un semáforo, lo que está haciendo bien en verde, lo que puede pasar a verde o a rojo, le pone en amarillo, y lo que está rojo, que es lo más urgente o lo más prioritario. Entonces, identificar los impactos, de esos impactos, priorizar esos impactos. ¿Para qué? Para en función a esos impactos priorizados, armar el plan. Si queremos hacer muchas cosas a la vez, no vamos a poder, entonces es mejor seleccionar 2 o 3 situaciones, trabajar sobre esas 2 o 3 situaciones, darnos cuenta de que efectivamente el camino es ese es el camino correcto y trabajar bien en esos procesos para después ir incorporando otras líneas de actuación con otros grupos de interés, sea una gran empresa o una pequeña empresa, porque todos tenemos proveedores y queremos comenzar por los proveedores, pero yo también puedo comenzar por otro grupo de interés dependiendo de esto que le decía, dónde están los impactos más fuertes de la gestión de nuestra empresa. Y eso a su vez nos va a permitir luego alinear con la meta del ODS en el cual estamos teniendo una incidencia para poder obtener esos resultados que contribuyan a alcanzar las metas. Roberto. Sí, de acuerdísimo, ¿verdad? De acuerdísimo, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y muchas empresas, digamos, cometen o incurren en riesgos innecesarios por no hacer esa identificación de los riesgos vinculados a la cadena de valor. Una cosa que quiero destacar yo de todo este tema de trabajar por la cadena de valor y trabajar con los proveedores es que aparte de los beneficios, digamos, globales que yo puedo obtener, también estoy protegiendo mi marca, ¿verdad? Estoy protegiendo mi organización, ¿verdad? Porque si yo soy dueño de una importante marca de confecciones, por ejemplo, digamos de ropa, por ejemplo, solo para entender a qué me refiero. Imagínense cualquier marca importante que ustedes conozcan en el mundo, ¿verdad? De estas marcas de ropa premium. Y se detecta en Paraguay que un confeccionista está trabajando bajo régimen de maquila, o puede ser en Paraguay, en Bangladesh, donde quieran, está utilizando, por ejemplo, menores
en la confección de esos productos y sale una foto en el diario. ¿Quién va a ser el más perjudicado? Va a ser ese proveedor, ciertamente, pero también va a ser muy perjudicada la marca. Entonces, también trabajar en la ética es una protección contra los riesgos. Por eso, lo que decía Gisela de identificar los riesgos en mi cadena de valor es sumamente importante, porque de esta manera también yo estoy protegiendo mi negocio. Y tal vez ese pueda ser un argumento interesante para persuadir a los directivos sobre la importancia de trabajar sobre esta cadena de valor. La gestión de los riesgos a la imagen del negocio. Muchísimas gracias, Roberto y Gisela. Anaí, entonces, como para ir cerrando nuestra jornada. Bueno, muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos en este espacio. Queremos darles la oportunidad, unos segunditos, de que puedan hacer una evaluación del evento que nos permita también ir aprovechando y recogiendo oportunidades para próximos webinars y capacitaciones. Así que vamos a poner a disposición de ustedes un código QR donde van a poder responder o evaluar el evento. No sé si podemos compartir ya. Pueden hacer su evaluación a través de escaneando este código QR. Bueno, y por último, queremos mencionar y volver a reconocer el apoyo y el espacio que nos brinda el Pacto Global para poder llevar adelante esta iniciativa desde un inicio, ¿verdad? A través de todos sus integrantes. Y hoy, en representación del pacto, queremos darle la palabra a su directora, Cristina Cano. Un placer tenerte con nosotros, Cristina. Anaí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Mil disculpas. Estuve con problemas de conexión, por eso no pude acompañarlos desde antes. En realidad somos nosotros los agradecidos con la mesa por organizar este evento sobre un tema que consideramos tan importante, ¿verdad? Escuché los últimos minutos lastimosamente de nuestros dos invitados, pero realmente los conceptos que escuché son tan importantes, sobre todo porque independientemente del tamaño de la empresa o independientemente del rubro al que la empresa se dedique, realmente el llevar adelante criterios de sostenibilidad o de responsabilidad social en la cadena de valor es tan importante, sobre todo por todo lo que puede permearse de alguna manera desde las empresas grandes hacia sus proveedores, hacia sus distribuidores, subcontratistas. Creo que hay una gran responsabilidad aquí de las grandes empresas para ir sensibilizando a toda su cadena de valor y realmente permitir desarrollar nuevos criterios en todo lo que tiene que ver con la integración de políticas o, por ejemplo, en prácticas de compras, distribución, cómo podemos ir permeando desde las grandes empresas hacia sus proveedores criterios éticos y sociales, así como también los ambientales, que son tan importantes, ¿verdad? Entonces, simplemente agradecerles a los invitados por haber compartido todos estos conocimientos y también transmitir que a las empresas que realmente podamos ser conscientes de que todos estos criterios cada vez más se están convirtiendo en regulaciones. Entonces, cuanto más rápido una empresa pueda ir incorporando estas políticas en toda su cadena de valor, realmente van a convertirse también en empresas más competitivas, que les permita realmente posicionarse de una manera diferente para poder exportar, para poder seguir ofreciendo bienes, servicios y productos que estén realmente de una manera más competitiva y mejor posicionadas que aquellas que siguen funcionando de una manera tradicional. Así es que si hay algo que queríamos transmitir con
con la actividad de hoy era esa, realmente de cómo ir poniéndonos ya a la altura de otros países, de otras empresas más competitivas, y ir incorporando estos criterios que lo único que van a traer en definitiva es más valor a las empresas que puedan ir incorporando estos criterios. Así es que muchísimas gracias por organizar este evento. Desde el pacto son criterios que vamos transmitiendo a las empresas que forman parte de nuestra red con capacitaciones permanentes. Y bueno, muchísimas gracias a la mesa por organizar este evento y por el trabajo de siempre. Bueno, gracias Cristina realmente por apoyarnos y acompañarnos como siempre, ¿verdad? Creemos que de alguna manera estamos aportando valor a todos los participantes y bueno, por supuesto a las empresas que somos miembros. Y recordar un poco en tus palabras también de que las empresas tenemos un rol demasiado clave en la sociedad y en la transformación de la sociedad. Y si me permiten parafrasear a los expertos con los que hoy compartimos, ¿verdad? Que enseguida los voy a mencionar. Yo resumiría de esta manera, quizás una cadena de valor sostenible es aquella que permite crear valor para todos sus interesados, para todas partes interesadas, y que no solamente van a asegurar el éxito empresarial, sino que van a mejorar también el bienestar de las personas y del medio ambiente. Podemos resumir un poco así lo que hoy estuvimos viendo de la mano de nuestros expertos. Así que no nos queda más esta tarde que agradecer nuevamente a nuestros disertantes. Muchísimas gracias Roberto, Gisela, su presentación ha sido clara y nos ha aportado muchísimo conocimiento y valores de su experiencia y por sobre todo práctica. Y bueno, y finalmente a la Mesa de Equidad y el Pacto Global también por este espacio y por supuesto a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta tarde. Así que un saludo realmente a todos, nuestro agradecimiento y que tengan un excelente inicio de jornada. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y hasta el próximo encuentro. Buenas tardes, hasta luego.